globos. Según los resultados que tú podemos afirmar que Marte es el planeta más parecido a la Tierra. Yo creo que Venus. Ya. Venus es muchísimo más parecido. Lo que pasa es que de Venus nos da... es un problema histórico. Ya, porque Los rusos hicieron la carrera espacial para ir a Venus y los americanos hicieron la carrera espacial para ir a Marte. Los rusos perdieron la carrera armamentística y la guerra fría. Por lo tanto, las ondas a Venus han desaparecido casi por completo. Mientras que los americanos siguen muy enfocados en ir a Marte. Entonces, ¿cuál de los dos es más similar a la Tierra? Venus. ¿Qué problemas presenta? Una rotación bajísima, pues atmósfera es CO2 y tienes que preparar un sumergible para poder aterrizar en Venus. Y aún así, se descubrió hace poco un planeta llamado IS-581. Este planeta IS-581 es la estrella. Me tienes que decir la letra. Existe, claro, la estrella. Pero No, me tienes que decir la letra. El esa estrella que me estás diciendo no tiene un planeta. Porque es la más famosa. Tiene 3. Entonces, uno de los planetas está justamente en lo que sería la esfera de habitabilidad. Con lo cual, podría incluso presentar oxígeno. Creo que se han hecho algunos estudios espectrográficos y han dicho que tiene bastante oxígeno. Posiblemente tiene agua. Esto No, eso es otra cosa. Una cosa es oxígeno, otra cosa es agua. Lo que pasa es que si tiene mucho oxígeno, puede ser cosa de vida. Porque en ningún lugar del sistema solar, excepto en la Tierra, hay oxígeno. Y hay oxígeno precisamente porque existió plantas fotosintéticas en cierto momento. Si no, no se mantiene. El oxígeno oxida, se junta con el hierro, se junta con los metales y desaparece de la atmósfera. Entonces, si algo presenta oxígeno, empezamos a decir, ahí hay fotosíntesis. Eso sería muy interesante. Pero hasta que no podamos separar las líneas espectrales del planeta de las líneas espectrales de su estrella, no podremos decir nada. Y eso no lo podremos hacer hasta que no tengamos interferometría negativa. Pues realmente decir que Marte tiene atmósfera es decir mucho. Y a Venus le va a pasar exactamente lo mismo. Se va a quedar sin una atmósfera porque el bombardeo de partículas del viento solar es continuo. Y se está llegando un montón de partículas continuamente. El problema es que, por ejemplo, en la Tierra y en Titán tenemos bastante líquido. Entonces, si por ejemplo ocurriese una catástrofe, nos cayese un asteroide y se llevase la mitad de nuestra atmósfera, se evaporarían los mares inmediatamente y se recuperaría la presión atmosférica, la composición se tardaría un poco más, pero también se terminaría refrigerando. El problema es que en Marte y en Venus ya no hay ningún líquido superficial, entonces están peleando exactamente lo último. En Marte a veces se le descongela por completo uno de los polos y resulta que cuando se vuelve a congelar tiene menos CO2. O sea, se ha visto, se ha podido ver a lo largo de estos años. Y en Venus suponemos que va a ser algo similar. Con el tiempo, con este modelo, desaparecerá por completo. ¿Qué tipo de relaciones indirectas tendría cuando se lucía entre la atmósfera y el viento solar? Sí, que nosotros tenemos los auroras boreales. Y nosotros nos están cayendo bastantes partículas de viento solar cada segundo. O sea, estamos hablando de casi una tonelada al día. Es una buena cantidad. Lo que pasa es que nos caen ya sin nada de energía porque han perdido toda la energía contra el campo magnético terrestre. Entonces, esa es una relación indirecta. Nuestra atmósfera se pierde algo hacia el exterior, pero estamos recuperando continuamente partículas, o sea, materiales del viento solar gracias a que tenemos campo magnético. O sea, es que las interacciones en nuestra física a mí me gustaban muchísimo porque son muy complejas. Y nunca nadie ha explicado todo por completo. ¿Vamos a preguntar? Sebastián. Nos decía que hace 3.500, ¿sí? Nos decía que hace 3.500 millones de años desaparece el campo magnético de Marte. ¿Se sabe o se presume por qué pasó eso? Bueno, es muy pequeño
y el campo magnético de los planetas telúricos se mantiene mientras el núcleo está fundido, porque es un sistema de termodinámica. O sea, nuestro núcleo tiene, pasas en el manto, llegas al núcleo y tienes algo fundido, después tienes una cosa sólida, después vuelves a tener otra capa fundida y después vuelves a tener otra sólida. O sea, es un sistema bastante complejo, pero tiene que estarse fundido. Y por eso nuestro planeta también presenta movimientos tectónicos. Nuestro planeta geológicamente sigue vivo. Marte y Venus están muertos. Perdieron primero el movimiento tectónico, por eso el volcán más grande de Marte, o sea, el Monte Olympus, mide 26 kilómetros, porque la bolsa de magma está bajo el mismo sitio, entonces fue echándolo todo. Aquí ninguno de nuestros volcanes mide tanto, porque, que vosotros tenéis las Galápagos. Tienes la bolsa magmática, tienes un volcán, llega a los 4.000 metros, pero se ha apartado lo suficiente y que aparece otra isla. Entonces, claro, eso es porque tenemos una dinámica de placas. En Marte y en Venus ya lo tenemos desde hace un montón de tiempo. Y poco tiempo después de que desaparece la tectónica de placas, porque ya no tenemos un núcleo fundido, el campo magnético también desaparece a medida que se va enfriando. Y eso es normal, o sea, 4.500 millones de años desde su creación. ¿Tú tenías otra pregunta? La pregunta que tenía es que una de las hipótesis que tenía es que Marte había perdido su campo magnético, por eso había perdido el agua. ¿Puede que esto suceda en la Tierra? Vamos a ver, la Tierra tiene el mismo tamaño que Venus. Y la Tierra no ha perdido el campo magnético, mientras que Venus sí. ¿Por qué no ha perdido el campo magnético de la Tierra? Solo quería ver si alguno de los estudiantes se daba cuenta. Tenemos la Luna. Las lunas provocan mareas, pero provocan mareas en nuestros océanos. También provocan mareas dentro del núcleo fundido. Por lo tanto, que la Luna la tengamos tan cercana y sea tan masiva, también cede energía al núcleo. Y por eso el núcleo terrestre sigue activo. Y por eso seguimos manteniendo campo magnético. Así que, para que nos quedemos en campo magnético y pase lo mismo en la Tierra, primero nos tenemos que quedarse en la Luna. O sea, que si a Marte le ponemos una luna, Es lo primero que tenemos que hacer. Pero hay investigaciones de que la Luna se está alejando cada vez un poco. Sí, se va alejando un poquito. Vamos a tener el campo magnético. Ya, pero, ¿sabes? En esas investigaciones, ¿sabes cuándo perderemos la Luna? O sea, cuando la Luna dejará de tener interacción directa con la Tierra. Dentro de 3.000 millones de años. profesor López tiene una pregunta. A mí me parece que las condiciones que hay en la Tierra son muy particulares, ¿no? O sea, esta búsqueda de los exoplanetas, digamos, podemos encontrar un sistema planetario con estructura similar, pero eso no implica que se vaya a encontrar vida. Entonces, digamos, ¿qué otras características más de lo que tú estás mencionando de darle esa preponderancia al campo magnético se puede considerar como una característica primordial para que se den esas mismas condiciones? Sí, aquí tenemos un problema. Y es un problema totalmente geocéntrico. ¿Problema qué? Geocéntrico. ¿Qué es vida? No, yo no me estoy refiriendo a vida por hablar de antropomórfico, sino en el sentido de... Sí. Entonces te estás refiriendo a las bacterias. Pero las bacterias tienen que estar obligatoriamente basadas en lo que conocemos biológicamente actualmente. ¿O podrían tener una estructura de silicio? Bueno, pero digamos, eso ya es el campo de especulación. Claro, es que estamos hablando mucho de campo de especulación. Hasta que no encontremos otro ejemplo de vida que se haya desarrollado en otro planeta. Por eso en Marte se está buscando tanto. Porque en cuanto si se encuentra una de las bacterias que pudo existir cuando Marte tenía agua, si se encuentra una de esas bacterias, se podrá analizar tanto su genética como su comportamiento, como cómo vivió. Entonces se podrá ver si la vida es algo que está en todo el universo,
Entonces, en cuanto las condiciones son un poco buenas, la vida aparece, aunque claro, para que llegamos a ser humanos y demás, eso puede ser muchísimo más complejo. O no, porque el problema es ejemplos. Sabemos que hay un montón de planetas solares, pero no hemos visto ninguno. Solo tenemos 4 ejemplos de que podemos considerar planetas que podrían tener vida. O sea, solamente en el sistema solar que tenemos una buena cantidad de objetos. Solamente tenemos 4. Si hacemos el mismo esquema de análisis en el resto de planetas, nos siguen quedando una buena cantidad que tengan atmósfera, que pueda presentar vida. Pero claro, tenemos que hacer, necesitamos más ejemplos. Hasta que no tengamos suficientes datos experimentales, todo es especulación. Todo. Si te digo, es posible que encontremos vida, es especulación. Si te digo que no la vamos a encontrar, es especulación. No sabemos realmente lo que se necesita. ¿Entiendes? Se está dando palo como ciego. Exacto. Es que necesitamos más datos. Necesitamos. ¿Alguna otra pregunta para el profesor Lobos? Tome. Decía el caso de la Tierra que era el campo magnético, perdería todo el oxígeno y sería una abundancia de CO2. No, vamos a ver. La cosa tiene que ser, es gradual. Digamos que perdemos el oxígeno, que perdemos el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Los gases más ligeros que el CO2 son los primeros que se van a perder. Todo el vapor de agua que tengamos encima se va a descomponer en oxígeno e hidrógeno y se va a empezar a ir limpiando. Como tenemos los océanos empezaron a evaporar para compensar eso. Entonces, con tiempo, cuando pasen todo un montón de procesos físico-químicos, nos hayamos quedado sin océanos y nos hayamos quedado sin plantas y por lo tanto el oxígeno también se vaya y no se recupere, entonces sí, toda la atmósfera será CO2. Pero para ¿eso quiere entonces, decir que Venus y Marte también tuvieron oxígeno en tiempo? no, porque el oxígeno es una peculiaridad de la evolución de la vida. Y te lo pueden explicar. Vamos a ver, tengo una diapositiva precisamente. Evolución atmosférica de la Tierra. La Tierra se formó hace 4.000 millones de años. La vida apareció hace 3.800 millones de años y 3.500 millones de años, que son los fósiles, los datos más antiguos que hemos podido encontrar. Pero hace 2.300 millones de años hubo un cambio global, porque empezó a haber bacterias fotosintéticas. Y esas bacterias fotosintéticas transformaron el CO2 en oxígeno. Y el oxígeno era venenoso para un montón de bacterias que se refugiaron en los fondos abisales y cerca de las mareas volcánicas dentro de los océanos, y que todavía podemos seguir encontrando en la Tierra. Pero es un veneno. Nosotros estamos respirando algo que era venenoso para los primeros organismos. Y eso provocó una cosa en la Tierra que fue realmente sorprendente. Es que la Tierra era así. Debido a que transformó todo el CO2 en oxígeno y alimento para ellas, se quedó la Tierra sin CO2. Y cuando desapareció todo el CO2, las nieves empezaron a llegar, no había efecto invernadero, perdió toda la temperatura y la Tierra se cubrió de un manto de hielo durante algo así como 300 millones de años. Atmósfera superficial en el Ecuador de menos 50 y la presión atmosférica muchísimo más baja, porque estábamos en CO2. ¿Cuándo se recuperó? Cuando los volcanes soltaron suficiente metano y CO2 a la atmósfera, como 250 veces el nivel que tenemos actualmente, y de repente todo volvió atrás. Se descongeló esto en menos de 300 años. Y cuando tienes los océanos, hay un montón de procesos químicos directamente, no tienen que ver nada la vida, que estabilizan el CO2 en carbonatos en los océanos. Entonces, enseguida, en cuanto todo se volvió a fundir, reapareció. Y se sabe que la Tierra, bola de nieve, hubo 3 superglaciaciones.
La más larga, 300 millones de años. La más corta, 60 millones de años. O sea, que es que a medida que vamos aprendiendo de esto, la cosa empieza a ser muchísimo más interesante. Tú tenías una pregunta, sí. Así como un campo magnético afecta la existencia de la atmósfera, puede que una vez desapareciera la atmósfera, eso afecte al campo magnético. La atmósfera del campo magnético no le afecta casi nada. Nada. No, o sea, la interacción es contraria. O sea, que tengamos un campo magnético permite que exista la atmósfera. O sea, protege nuestra atmósfera del viento solar. Básicamente. Si la atmósfera desapareciese porque somos idiotas y empezamos a tirar bombas nucleares, por ejemplo, al campo magnético le daría exactamente igual. Porque el campo magnético depende básicamente de la luz. Ya está. Así que con el tiempo recuperaríamos todos los gases y volveríamos a tener atmósfera. Ya no seríamos los humanos los que viviríamos aquí, pero podría seguir habiendo. Ok, tenemos tiempo para una pregunta o para Tommy, tú tienes otra pregunta. Para formarse dos requieren de combustión. Entonces necesitan unir oxígeno y carbón, ¿o no? No, la combustión... eso es mejor que se lo expliques tú. O sea, el punto está en que sí, nosotros como tenemos una atmósfera rica en oxígeno, utilizamos la combustión para producir energía. Pero el oxígeno es muy reactivo. El oxígeno prefiere reaccionar y estar más estable formando CO2. Entonces, es un proceso químico normal ir hacia CO2. O sea, lo raro es ir de CO2 al oxígeno. Yo quisiera preguntar algo, si me disculpan, pero en una de las partes de la presentación se habló acerca de la oportunidad o posibilidad de poder habitar algún planeta, ya fuese Venus o Marte o Titán. Pero para eso, nos dijiste claramente que lo primero que deberíamos hacer es crearle un satélite a Marte, por ejemplo. Y después de eso, para que se vuelva a reactivar el núcleo de Marte. Pero eso va a necesitar, además, como un paso ulterior, el que haya un cierto grado de atmósfera, que es lo que hemos escuchado aquí. Pero, ¿y ese grado de atmósfera cómo lo creamos si ya nos dijiste que todo lo casi que había en la atmósfera, así como también el agua que había en la atmósfera, ya casi no queda nada? Vamos a recuperarlo donde está. ¿Pero qué? ¿Haciendo qué? ¿No conoces la nube de Oort? ¿La qué? La nube de Oort es todos los cometas que tienen un montón de volátiles que están en los límites de nuestro sistema solar. Entonces, podemos desviar todos esos cometas de una forma muy simple y que caigan directamente a Marte y con eso recuperar todos los volátiles. Yo me haga la pregunta inevitable aquí, pero ¿cómo vamos a desviar eso? ¿Habrá que ir? Ok, si alguien tiene alguna otra última pregunta, Alexandra. Mi pregunta es, una suposición. Si de la Tierra desapareciera el campo magnético, ¿qué pasaría? O sea, ayudar ahí el agua, que la Tierra tiene el 70% de agua y a su vez la mayoría es agua salada. ¿Ayudara o no? ¿Qué pasará si desaparece el campo magnético de la Tierra? Pero a su vez tomando en cuenta que la Tierra es más agua y a su vez tiene un porcentaje un poco más de agua salada que agua dulce. No tiene un pequeño porcentaje más de agua salada que bueno, agua dulce. entonces Es del 97% y del 3%. Ok. Todo es más. El punto sería que la salinidad de los mares iría aumentando con tiempo, se evaporaría todo y desgraciadamente se evapora muchísimo más rápidamente el agua dulce, así que estaríamos en muy mala situación. Ok, en honor al tiempo, vamos a dejar menos. Si usted quiere conversar con la doctora Caroline Baquet más adelante o con Juan López, lo puede hacer. Ellos están aquí todos los días.